Buenas tardes. Vamos a ver la conferencia número 20 de fase A de conocimiento de sí mismo, que se titula El país psicológico. Vamos a ver que vivimos simultáneamente en dos mundos: el mundo exterior o externo y nuestro mundo interior. Así como existe un país físico donde nosotros estamos viviendo, que sabemos en qué casa vivimos, en qué calle vivimos, en qué barrio vivimos, en qué ciudad, en qué departamento, en qué región, en qué comarca. Eso lo sabemos perfectamente y sabemos llegar a nuestra casa, ¿cierto? Pero también en nuestro mundo interior, pues también hay un país psicológico que en determinado momento no sabemos dónde nos hemos metido, en qué calle, en qué barrio, en qué colonia de ese mundo interior o en nuestro país psicológico. Nosotros podemos estar metidos en cualquier calle de ese país, pero no lo sabemos, no nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. El mundo interior podemos compararlo con el mundo externo. Así como en el mundo interior, así como en el mundo externo, hay barrios decentes, barrios muy bonitos, donde hay gente muy educada, muy culta, muy buena. Pues en nuestro mundo interior también vamos a encontrar ese tipo de sitios, o barrios, o comarcas, muy bonitos, muy elegantes. Vamos a encontrar personas muy buenas, muy cultas, muy educadas, etcétera, etcétera. Así como en el mundo externo, o en el país externo, encontramos callejuelas muy peligrosas que donde entremos por ahí nos van a matar, porque hay gente violenta, gente peligrosa, hay ladrones, hay atracadores. En nuestro mundo interior sucede igual. Hay callejuelas o comarcas o regiones que son extremadamente peligrosas, donde vamos a encontrar todo tipo de yoes psicológicos, del homicidio, de la violencia, de la drogadicción, del robo, de la prostitución. Sitios muy peligrosos vamos a encontrar allá en nuestro mundo psicológico, que no nos hemos hecho consciente de eso, o no lo hemos descubierto, o no lo hemos visto. Pero cuando lo descubrimos nos vamos a aterrar, nos vamos a asustar de ver que allí podemos encontrar en nuestro mundo interior o nuestro mundo psicológico colonias de asesinos, cuevas de ladrones, zonas de prostíbulos, así como en el mundo físico hay calles enteras donde hay prostíbulos, burdeles, cantinas. Así sucede en nuestro mundo interior. Hay calles o comarcas o regiones o barrios que son de burdeles, de prostitución, donde se ve toda clase de vicio, del alcohol, de la drogadicción. Hay cuevas de asesinos, cuevas de ladrones, que si nosotros nos ponemos a ahondar en nuestra psiquis, comenzamos allá a revolver nuestra psiquis, comenzamos a observarnos muy detalladamente, podemos llegar a descubrir y nos vamos a asombrar de lo que podemos encontrar dentro de nuestro país psicológico o el mundo interior. Vamos a ver que esto es de acuerdo a nuestros acompañantes o nuestros malos acompañantes. Si en el mundo físico o en el país externo tenemos amigos borrachos, pues vamos a terminar en una cantina muy posiblemente. Si tenemos amigos calaveras, pues muy posiblemente vamos a terminar en un burdel o en un prostíbulo, en una casa de citas. Así es nuestro mundo interior. De acuerdo a nuestros yoes,
que tenemos allá guardados en lo profundo de la psiquis, yoes inconscientes, subconscientes, infrahumanos, que están allá muy dentro de nuestra psicología. De acuerdo a esos yoes, pues vamos a estar en esa comarca o en esa calle dentro de nuestro país psicológico, nuestro mundo interior. Vamos a estar en esos sitios o vamos a parar en esos sitios del vicio, de las drogas, del crimen, de la prostitución. Eso de acuerdo a nuestros yoes. Cada yo en el mundo interior nos lleva al sitio que nos corresponde de acuerdo a nuestras características psicológicas o de acuerdo a esos yoes que tenemos o malos acompañantes. Entonces, si comenzamos a ver nuestra psicología, comenzamos a observar allá nuestro mundo interior, podemos ver que vamos a encontrar de todo y hasta peor que en el mundo físico, sitios más peligrosos. Acá en el mundo físico, en el mundo externo, podemos ver un ejemplo, una dama que nunca ha traicionado a su esposo, que es muy virtuosa, que es buena esposa, que vive en un barrio muy elegante, muy bonito, es muy educada, buena mamá, buena esposa, en el mundo físico, pero por sus yoes psicológicos de lujuria, allá en su mundo interior, el mundo interior de ella, puede estar ubicada en un prostíbulo, en un antro. Igualmente vemos acá en el mundo físico un hombre, un caballero que nunca le ha robado nada a nadie, que es intachable, que es honorable, honrado, y por sus yoes psicológicos que él tiene allá adentro muy guardados, que de pronto ni los conoce ni los ha descubierto, esos yoes del robo que él tiene allá, así sea muy, muy honesto acá en el mundo físico, allá en el mundo interior está metido en una cueva de ladrones, de asesinos, de drogadictos. Podemos ver personas, como por decir, un monje azul, una anacoreta, un penitente, que vive en su celda de manera muy austera, ayunando, haciendo penitencias, pero resulta que este monje austero en otra existencia no alcanzó a cristificarse, llegó hasta cierto grado en el trabajo interior, pero no se cristificó, ¿cierto? Y allá guardado en su mundo interior, en su psicología, tiene yoes extremadamente perversos que ni él de pronto sabe, ni los conoce, ni los ha descubierto. En su mundo psicológico puede estar en una cueva de ladrones, de asesinos, puede estar en prostíbulos, puede estar allá en una comarca de ladrones, puede estar en una calle de prostitución, dentro de su mundo interior. Este monje que pues es tan penitente, tan austero, allá en su celda. Y para que nos sorprendamos más, hoy en día hay santos canonizados y resulta que esos santos en otra existencia anterior llegaron hasta cierto grado en el nivel del ser, pero no se alcanzaron a cristificar. Y hoy en día, en una nueva existencia, son personas comunes y corrientes de la calle, como cualquiera, con una cantidad de yoes pues muy perversos, ¿cierto? Porque no alcanzaron a cristificarse. Entonces en estas nuevas existencias son una persona común y corriente, pero están canonizados. Y hay mucha gente, santos de la historia, que no lo contaron todo, no se sabe todo de ellos. Y estos santos, dentro de su psicología, llegaron a descubrir, o otros que ni siquiera descubrieron, yoes de extrema perversidad, yoes que pueden asesinar, yoes que pueden torturar a otra persona, pueden quemarla, una cantidad de vejámenes. Entonces, todo lo de los santos en la historia no fue contado, ¿cierto? Y hoy en día hay santos que no han descubierto dentro de su psicología
no han observado su mundo interior y no han descubierto los yoes del crimen, de la prostitución, de la drogadicción, del robo. Si estos santos que hoy en día están así en ese estado, si llegaran a descubrir esos yoes tan perversos, pues se asustarían, se aterrorizarían y se flagelarían, se azotarían la espalda, se echarían silicio y le suplicarían a la Madre Divina Kundalini que les desintegrara estos malos acompañantes o perversos acompañantes. Entonces, si nosotros comenzamos a estudiar, a observar nuestro mundo interior, podemos descubrir una cantidad de yoes que ni nos imaginamos que tenemos. Porque nosotros tenemos yoes visibles o que conocemos o que los percibimos, como por decir el yo de la lujuria, yoes de la pereza, yoes de la ira, yoes de la gula, de la fornicación. Pero si nos ponemos a andar en nuestra psicología, podemos descubrir yoes muy perversos que nos asustaría, nos aterrorizaría. Vamos a citar unos ejemplos de dos maestros insignes cristificados que lograron cristificarse, como son San Antonio de Padua y San Francisco de Asís. En ese entonces, cuando ellos estaban acá en el mundo físico, ellos se pusieron a ahondar en su psicología, se pusieron a estudiar su mundo interior, a observarlo, y descubrieron que tenían yoes de extrema perversidad. Y pues obviamente sufrieron mucho y tuvieron que enfrentar esos yoes. Los descubrieron, los enfrentaron y los desintegraron, esos yoes de extrema perversidad. Tuvieron que pasar pruebas muy duras, muchas tentaciones, así como muchos maestros que se han cristificado. Cuando hablamos de la muerte o cuando se habla de la muerte, pues la gente se rompe los sesos, como dicen por ahí, pensando que habrá del otro lado después de que morimos. No nos matemos la cabeza ni nos rompamos los sesos. Cada quien después de la muerte va a la comarca psicológica que le corresponde a su país, de acuerdo a su psicología. El ladrón va a la calle de ladrones, o a la comarca, o al barrio, o a la calle. El lujurioso se va para las casas de prostitución, a los prostíbulos, para las casas de citas, allá en su mundo interior, cuando muere el cuerpo físico. El ladrón se va para la cueva de ladrones. El iracundo, el violento, se va para estas regiones de su mundo interior donde hay extrema violencia, donde suenan los disparos de las armas, donde brilla el puñal, donde hay yoes extremadamente peligrosos. Entonces no tenemos que matarnos la cabeza que va a pasar después de la muerte o que hay del otro lado. Simplemente cada quien se va para la colonia que le corresponde en su mundo interior, de acuerdo a su psicología. Eso es lo que va a suceder, amigos. La esencia es hermosa, es divina, es pura. Viene del sol absoluto, divinal. Pero llegó aquí nuestra esencia y quedó atrapada dentro de esos malos acompañantes o esos yoes de extrema perversidad. Y por estar atrapada en estos yoes, pues está dentro de esos antros psicológicos de perdición. Nuestro 3% de conciencia, que es libre, autónoma, sabe desandar el camino. Se puede volver al absoluto divinal. Pero debemos liberar el 97% de conciencia que está atrapada en estos malos acompañantes. Debemos ayudarle, debemos liberarla, debemos emanciparla para que se deshaga el camino, se integre con el 3% y se vuelva al punto de origen,
a las estrellas, o en este caso pues al sol absoluto divinal. Entonces debemos ayudarle a nuestra esencia. Volvemos a citar como ejemplo a los dos maestros cristificados, San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, entre otros, porque hay muchos que se han cristificado. Estos maestros en su época, como les decía, comenzaron a estudiar su mundo interior y descubrieron yoes extremadamente perversos. Pero comenzaron a enfrentar esos yoes, a destruirlos, a desintegrarlos. Obviamente sufrieron lo indecible estos maestros, porque pues eran santos, pero no sabían que tenían eso dentro de ellos. Aún no se habían cristificado. Y a base de padecimientos voluntarios, esfuerzos conscientes, o sea, a través de la muerte psicológica, a través de el sacrificio por la humanidad y la transmutación sexual, estos maestros lograron desintegrar esos yoes que tenían extremadamente perversos, liberaron su esencia, ese 97%, se integró la esencia con el 3%, se despertó la conciencia y se devolvieron al sol absoluto o desandaron el camino, porque nuestra conciencia el 3% sabe hacerlo, pero necesitamos ayudar al 97% a liberarla o emanciparla, sacarla de estos antros de perdición en los cuales la tienen esos yoes de extrema perversidad que tenemos, que ni nos imaginamos que tenemos. Y así vamos a comenzar a desandar el camino. Para nosotros comenzar este camino de vuelta a las estrellas, o en este caso al sol absoluto divinal, que es de donde proviene nuestra esencia, para nosotros comenzar a volver a ese punto de inicio, así como lo hicieron San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, tenemos que transferir nuestro centro de gravedad permanente, que este momento lo tenemos en nuestra falsa personalidad, que nos tiene fascinados, hipnotizados, identificados con todo lo del mundo externo, identificados consigo mismo. Si nosotros hacemos la transferencia de nuestro centro de gravedad permanente a nuestra esencia, entonces vamos a comenzar el camino de regreso al absoluto, porque vamos a lograr desintegrar todo el yo psicológico, liberar ese 97% de conciencia que está atrapada, para que se despierte y se integre con el 3% y logremos la individualidad sagrada. Y cuando ya tomemos el camino directo, después de que hagamos la primera montaña, que hemos liberado un porcentaje de conciencia, si tomamos el camino directo pasamos a la segunda montaña, que es la montaña de la cristificación. En ese momento ya comenzamos el camino de regreso o de vuelta, o estamos haciendo que nuestra conciencia desande el camino para volver allá al sol absoluto, que es el punto de origen, de donde venimos, así como lo han hecho todos los maestros que se han cristificado, pero se han cristificado porque han hecho trabajos conscientes y padecimientos voluntarios y han sufrido lo indecible para eliminar de su psiquis estos yoes perversos, tenebrosos que tenemos, que no conocemos, que son nuestra luna psicológica oculta o negra, porque tenemos yoes que podemos ver o percibir, que es una luna visible o la luna blanca, y la luna negra son los yoes que nosotros no conocemos, que van saliendo a medida que vamos trabajando, van saliendo una cantidad de yoes que nosotros ni nos imaginamos que tenemos. Entonces debemos hacer la transferencia de nuestro centro de gravedad, que está en este momento en la falsa personalidad, porque nuestra personalidad es falsa, es superficial. Debemos hacer esa transferencia a nuestro ser, o sea, al 3%, para iniciar ese viaje de vuelta allá al sol absoluto. Cada quien tiene su centro de gravedad de acuerdo, en este caso que vamos a dar el ejemplo, de acuerdo a su profesión, ¿sí? Porque la personalidad
está fascinada con todo, pero con lo que más está fascinada o nos tiene fascinados es con nuestra profesión u oficio. Entonces, el centro de gravedad del comerciante, pues el centro de gravedad del comerciante está en todo lo que tiene que ver con compras, con ventas, con mercancías, él está en ese mundo. El centro de gravedad del hombre de ciencia o el científico, su centro de gravedad está en los laboratorios, en los microscopios, observando allá los fenómenos del mundo externo, las estrellas, los átomos. El centro de gravedad del exoterista pues está en el trabajo interior, de los 3 factores de la revolución de la conciencia, en conocer, experimentar su mundo interior. Pero si el exoterista se llega a fascinar o se deja hipnotizar o dormir por la falsa personalidad, a través de la falsa personalidad, se deja fascinar nuevamente con el mundo, pues va a ser una transferencia, pero otra vez nuevamente a esa falsa personalidad. Entonces debemos hacer la transferencia de nuestro centro de gravedad, que está en este momento en la falsa personalidad, hacia nuestro ser, a ese 3%, para que logremos volver al sol absoluto, al punto de inicio. Muchas gracias por la atención prestada.